Hay una fotografía que pasará a la historia ignominiosamente en este país, que será un poco vergonzante en el futuro, a lo mejor en 15, 20 años, cuando se analicen estas cosas, a lo mejor ya estaremos en un régimen totalitario, ¿no? O a lo mejor habremos pasado por el populismo como una triste pues bajón de la democracia y recordaremos estas cosas, lo estudiarán los especialistas. Cuando todo el Senado en pleno 2023, la parte de Morena, los cuatroteros, fueron a Palacio Nacional a hincarse frente al presidente, a que el presidente les dictara línea. Cuando Ricardo Monreal, pues, evidenció que ya no había más margen de maniobra y perdió el capital político que podía tener con la oposición, o con lo que fuera. Cuando nos dimos cuenta de que, pues, esto tenía un talante totalitario y que podía llegar, pues, a realmente situaciones peligrosas. Ya lo habían hecho antes en algún momento los que hoy son opositores, antes eran gobierno. Hubo un punto en el que el Priato también buscó sedes alternas para aprobar las famosas reformas estructurales de Peña Nieto. Pero como se hizo ayer, como se hizo el viernes, perdón, ese talante, ese desaseo, ese no poder contar los mentados votos, carajo. No, 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 qué cosa. O sea, eran 64. Ellos decían que eran 64 y nomás había 62. Y en friega loca, bla, bla, bla. Y Xochitl Gálvez amarrada ahí en la mesa en Jicoténcatl, porque ellos tenían que estar en el patio para que no entrara Xochitl y que no hubiera más gente, que no estuvieran los de la oposición. No, qué cosa. Y además, o sea, la cereza en el pastel, a ritmo de Motomami. A unos pasos estaba el megaconcierto de Rosalía, ¿no? O sea, para que la cosa sea más surreal. Y hoy es 1 de mayo. Y seamos francos, hoy hay mucha gente que ni siquiera se ha enterado de esto. Declararon fin de semana, algunos se levantaron hasta el viernes. Y hoy mucha gente, la mayor parte en este país, la verdad, está descansando. O sea, además, hasta eso tiene el madruguete legislativo. ¿Cómo lo viste, querido Ezra? Te mando un abrazo, siempre con toda admiración. Muy buenos días, es Ezra Shabot. ¿Cómo estás? Tal Luis, buen día, muchas gracias, buen día al auditorio. Pues sí, se trató sin duda alguna de una estrategia que han utilizado en otras ocasiones, tienes toda la razón, de tener que utilizar o tener, perdón, que manejar sedes alternas como formas de seguir, digamos, con el trabajo legislativo, porque pues la sede normal ha sido tomada ya sea por grupos opositores, ya sea por grupos externos, incluso en ocasiones. Pero esto tiene que ver más con una estrategia en otro sentido, Luis. Más allá de aprobar al vapor lo que serían las reformas o las leyes que, pues como ya lo habíamos platicado el jueves pasado, iban en una línea muy, muy clara. La línea de pues centralizar absolutamente todo, darle al presidente de la República el control y al propio gobierno de pues todo aquello que representaba una administración pública opaca, una administración pública sin transparencia, sin tener que rendir cuentas, con un ejército fortalecido al máximo y sin absolutamente nada que ofrecer a una oposición que prácticamente no existe o que por lo menos es calificada de ilegítima por el propio gobierno, tan sencillo como eso. Esto pues se viene a colación por lo que representó la semana pasada para la República, como un mecanismo de pues recuperación de lo que podríamos llamar una figura presidencial que había tenido desaciertos y que había caído con respecto a la propia opinión de la sociedad. Un presidente que pues perdía popularidad con el tema de los migrantes, con el propio debate nacional y que de repente desapareció frente a una pues enfermedad que pues sabemos que pues tuvo, creemos que tuvo,
y que lo sacó de la escena nacional, que generó un enorme, Luis, un enorme interrogante con respecto a qué sucedía, y de repente reaparece y con un discurso muy agresivo con respecto a los adversarios y frente a una realidad muy clara, y llegaba el momento de definir cómo iba a controlar el proceso sucesorio. Y creo que ese es el punto central de esto. Más allá de la propia dinámica legislativa y en donde, pues como vimos, hubo un enorme desaseo, lo ha habido en otras ocasiones, ya veremos lo que la Suprema Corte hoy como pues el último dique de contención hace, pero lo que en realidad vimos el viernes pasado fue esa fotografía en donde lo principal es por parte del presidente lanzar el mensaje de yo sigo controlándolo todo, incluso no solamente el Congreso como tal, no solamente el Senado y por supuesto la Cámara de Diputados, sino sigo controlando la propia sucesión. Los pone a todos, incluso al propio Monreal, a Claudia Sheinbaum, por supuesto, a Dan Augusto y pues a Marcelo Ebrard, en la línea de lo que podríamos llamar el control de yo soy el que está definiendo todo, yo tengo el poder absoluto. Esa foto ahí donde en Palacio Nacional aparecen todos es el símbolo propio del presidencialismo absoluto y de un mensaje muy claro, que es la trascendencia de Andrés Manuel López Obrador más allá del 2024, de la posibilidad de garantizar que de una u otra manera la figura presidencial no termine, esta figura del presidente López Obrador, no termine en octubre del 24 de ser una figura no solamente, digamos, como símbolo de la cuarta transformación, sino alguien que sigue teniendo tanto a través del ejército como de otras formas de intervención, digamos, la manera en la que el nuevo maximato empieza a perfilarse en este país. Esta figura que institucionalmente ha tenido la capacidad de destruir instituciones para construir una nueva, que es la del presidente ahora en funciones y después ya fuera del poder con capacidad de seguir mandando. Esto fue, pues digamos, la semana de la reconstrucción de un presidencialismo transeccional que estaría pues siendo el eje de lo que será este modelo. ¿Hasta dónde esto puede funcionar? No lo sabemos. Es claro que todavía la institucionalidad mexicana sexenal ha hecho que pues la lealtad al presidente en turno termina cuando el siguiente toma posesión y ahí por más que se haya manejado mecanismos de control, la ruptura existe, o sea, el modelo, ahora sí que volviendo a la historia, el modelo de ruptura Cárdenas Calles sigue siendo pues algo que se ha manejado claramente desde esa época y en adelante de un presidente hacia otro, generando primero, es cierto, la lealtad total y después la ruptura como mecanismo pues indispensable para darle movilidad a la clase política mexicana. Eso fue lo que le dio vida al priismo hegemónico hasta la transición mexicana, en donde, bueno, pues sí hemos visto que las instituciones de la democracia mexicana han venido cayendo una tras otra en poder de este nuevo modelo de control centralizado. Esta fue la semana sin duda del presidente que quiere trascender, Luis, más allá del 2024. Gracias, querido Ezra. Como siempre, te seguimos ahí en @EZShabot. Te mando un abrazo, Ezra. Gracias, buen día, Luis.